Para mí Chile es lo máximo. Ya yo salgo para donde quiera sola, ya yo me siento una chilena. Si mañana regresaras a Cuba, ¿qué sentirías? No me pongas ese castigo. Si tuvieras frente a frente a un cubano que aún cree que Cuba es mejor que Chile, ¿qué le dirías? Imbécil, culiao. Lisander y Nauris, así nomás. ¿Hay algo más que contar en la travesía? Bueno, sí, ya que Sorpresa. ya logramos vencer el desierto y ya cuando llegamos nunca se me olvida a Copé, ¿no? A la Copé, que ay, qué lindo. Yo llegué con mi pierna hasta la rodilla con arena porque metí el pie también en una duna, pero qué lindo, yo miraba las luces, todo tan lindo. Ya. Nosotros decimos que los cubanos somos como los gatos. Ustedes saben que los gatos, usted le pone la lucecita ahí y empieza a hacerle así, el gato como lo persigue. Así mismo somos los cubanos. Porque es que en Cuba hay tantos apagones que cuando uno ve muchas luces juntas, Sí. a uno le impresiona. ¿Los cerros no te gustan, mamá? Vean, Los cerros de noche así como se ven iluminaditos. Claro, en ese momento no lo sabíamos. bello, bello. Bello, bello, nosotros. Bello, bello los cerros con las luces. Aquello Oye. tenía luces 24 horas. Entonces, mamá, ¿te has arrepentido alguna vez de haber venido? No, Eva, si yo aquí estoy feliz, porque es otra vida, es otro mundo, es nacer de nuevo, vivir de nuevo. De hecho, ya yo aquí en Chile me siento como en mi casa. Ya yo salgo para donde quiera sola, ya yo me siento una chilena. ¿Cómo son las calles que te gustan de Valparaíso? Uruguay, lo visito mucho. Somos Cuma. Oye, cuéntame cómo estaba Uruguay. Uruguay me prendí, hasta un pleito vi por un puesto ahí. No, yo me siento feliz aquí, ¿qué va? Al contrario, no me quisiera ir nunca de aquí de Chile. Aunque nos voten, no nos vamos. Aunque nos voten, no me quiero ir. ¿Y qué tienes de diferente Chile a Cuba? Que te sientes Bueno, afortunada. imagínate que en Cuba no había vida. En Cuba no tenía libertad. Vivía con miedo. Y aquí me siento libre, puedo... Es que no sé ni explicarlo, vaya. En las redes sociales puedes decir... Claro, puedo hablar, puedo decirle a Díaz Canel todo lo que no le dije allí. Cingao. Sí. Si mañana regresaras a Cuba, ¿qué sentirías? No me pongas ese castigo. Cuéntanos, ¿qué sentirías si vas a Cuba? Voy a decir como Elian cuando estaba en Estados Unidos. Yo no quiero que me regresen a Cuba. Si mañana visitaras a Cuba, que fueras de visita, ¿qué sentirías? Bueno, muchas emociones. Imagínate tú, eso debe ser un momento, no me lo imagino. Lindo, un momento lindo. Sí, Ese bien. reencuentro con la familia, esos abrazos, eso es lindo. ¿A quién abrazarías primero? Me imagino que mi hermana es la primera que va a estar ahí. A mi tía, sí, de una. Y lo mismo pienso. Yo creo que de primera abrazaría a mi tía, por supuesto. Sí. Mi papá, mis primos. Todos, ahí van a estar todos, pero es que mi hermana es especial. Ujú. Sí, yo sueño con traer a mi tía acá, de verdad. Iba a disfrutar cantidad. Ahora, cuando una persona se dispone a emigrar de su país, ¿qué tú le recomendarías que supiera? Bueno, yo el consejo que le daría es que se vaya. Que no lo piense dos veces. Que no lo piense dos veces y se vaya, porque mejor que en Cuba se vive en cualquier parte. ¿Y de emigrar a Chile? Para mí Chile es lo máximo. Pero ¿qué tú le dirías? Cuando llegues a Chile, ¿qué no te puede faltar para llegar a Chile? ¿Un consejo? ¿Algo? Bueno, sí, traer sus papeles bien legalizados para cuando llegue aquí que no pase trabajo. Ujú. Porque es un país sí con muchas Sí. oportunidades, eso sí es verdad. Yo creo que yo le diría, además de las cuestiones técnicas, le diría como que esté preparado para un cambio de vida radical. En el caso nuestro, que fue emigrar y que realmente yo no sé cuándo vuelva a ir a Cuba, realmente, y cuándo pueda abrazar a mi mamá y a esas personas que uno quiere tanto, ¿no? Entonces, yo en lo personal le diría, prepárate, abraza mucho a los tuyos, disfrútalos todo el tiempo que puedas, que después es como empezar de cero otra vez, literal. Entonces, Exactamente. vuelves a ser amigos, vuelves a conocer ciudades, lugares, cultura, comida, como si tu vida fuera un antes y un después. Como que no coincidieran las experiencias que estás viviendo aquí en este nuevo país con tu pasado. Como Sí. que
Uno piensa en Cuba como que es otra dimensión, ¿sabes? Como que tu vida es una vida que ya no está, ¿no? Y personas que no vas a ver nunca más no, que las vas a ver pero que va a demorar en ver. Entonces sí, así mismo, sobre todo lo de abrazarla, como el de aprovechar cada momento. Ya los días antes de irnos uno como que trataba de hacer eso, como... ¿Te acuerdas que la noche antes de irnos de Cuba? Esa noche Lisandra y yo salimos al centro de la ciudad que nos quedaba ahí cerquitica. Y nos tomamos unas fotos, incluso yo tengo las fotos por ahí. Pero era, ¿sabes? Qué nostalgia por tu vida, qué nostalgia. Y sobre todo, una vez más reafirmamos que nos teníamos que ir porque estaba a oscuras. Gran parte de ese centro de la ciudad estaba oscura, entonces era como... Pero sí, mucha nostalgia sobre todo. Uno quisiera atesorar cada momento, cada olor, cada sabor de su país, cada cosa que tocaste, cada cosa que viste, toda la familia. La última pregunta, Eli, para ti. Si tuvieras frente a frente a un cubano que aún cree que Cuba es mejor que Chile, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese cubano? La verdad, Sí. Sí, esto es así nomás. que es un imbécil. ¡Toma! Oye, lo que dice, la mamá no tiene filtro. Dice, ¿cómo tú le dirías en chileno? ¿En chileno cómo era? Imbécil, culiao. Eso es que estoy media curada ya, caballero. Cómese una papita, mamá, cómese una papita. Aquí nosotros no hemos comido todavía, no hemos hecho 11, nada. Así que le dirías eso, mamá. ¿Por qué le dirías eso? Porque es que eso es lo que se merece. ¿Cómo va a decir que Cuba es mejor que Chile? Las oportunidades en Chile son infinitas, como tú dices. Así mismo, es verdad. Entonces eso, le gritamos eso para que no se crea cosa. Le gritamos, Concha, tu madre. La mamá, sí. ¿Vieron? Esa fue mi infancia. No, 3, 2, 1. Lisander Inauris, así nomás.